Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto verlos por aquí. Espero que estén pasando un día increíble y que la energía los acompañe siempre. Como ya saben, aquí hablamos de crecimiento personal, de relaciones, de cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Y hoy, como ya vieron en el título, les voy a compartir una historia que me ha marcado profundamente. Una historia que me dejó boquiabierto. Literalmente sin palabras. Y es que el título lo resume: Kerem me dejó boquiabierto. Su apoyo lo transformó todo. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Me alegra mucho tenerte. Te animo a que explores el canal, a que te sientas parte de esta comunidad. Aquí nos apoyamos, nos inspiramos y juntos vamos construyendo una vida más plena y significativa. Si resuenas con lo que compartimos, te invito a que te suscribas. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos. Activa la campanita para que te avise cuando subo uno nuevo. Es muy sencillo. Y así poco a poco vamos creciendo y llegando a más personas. Ahora sí, vamos al grano. La historia que les voy a contar hoy es sobre Kerem. Y créanme, es una historia que vale la pena escuchar. Al principio, como les digo, no sabía muy bien qué esperar de él. Nuestra relación comenzó de una manera muy peculiar, y su impacto en mi vida ha sido mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Hace unos meses, yo estaba en un momento, digamos que complicado. Un momento en el que sentía que la vida me había puesto a prueba. Estaba lidiando con muchas inseguridades. Esas que nos paralizan, que nos susurran al oído que no somos lo suficientemente buenos. Tenía miedos que me impedían avanzar, miedos que me hacían dudar de mis capacidades. Y sobre todo, sentía una gran sensación de no estar a la altura. Tenía grandes ideas, proyectos que bullían en mi mente, sueños que ardían en mi interior. Ideas que deseaba llevar a la práctica, proyectos que quería hacer realidad. Pero, me faltaba algo. Me faltaba ese empujón, esa chispa que me diera el valor para dar el salto. Esa confianza que me hiciera creer realmente en mí mismo. Es increíble cómo a veces la vida nos pone a las personas correctas en el momento preciso. Y en ese momento apareció Kerem. Al principio, nuestra relación fue puramente profesional. Nos conocimos por temas de trabajo en un proyecto en el que ambos estábamos involucrados. Hablábamos de negocios, de estrategias, de objetivos. Él es una persona con mucha experiencia en su campo, con una visión clara y, bueno, yo siempre he admirado a la gente que sabe lo que quiere y va directo a por ello. Y Kerem era así. Transmitía seguridad, confianza y determinación. Recuerdo que al principio me sentía un poco intimidado. Su conocimiento y su experiencia eran impresionantes. Pero poco a poco, esa relación profesional se fue transformando. Empezamos a compartir cosas más personales. A hablar de nuestros objetivos, de nuestros sueños, de nuestras frustraciones. A veces incluso compartíamos nuestras decepciones. Y fue ahí, en esas conversaciones más profundas, donde realmente empecé a entender la clase de persona que era Kerem. Lo que me dejó boquiabierto de Kerem no fue su conocimiento, que es mucho. Ni su experiencia, que es vasta. Lo que realmente me impactó, lo que me tocó el corazón, fue su apoyo incondicional. Y cuando digo incondicional, créanme, es precisamente eso. No estoy hablando de un simple ánimo, tú puedes, o un adelante e inténtalo. Esas palabras son buenas, por supuesto, pero lo que Kerem me brindaba iba mucho más allá. Era algo mucho más profundo, algo que venía desde la creencia genuina en mí. Él veía en mí cosas que yo mismo no veía. Veía potencial, veía talento, veía la capacidad de lograr grandes cosas. Y no solo las veía, sino que me lo hacía saber. Me lo repetía constantemente. Me animaba, me impulsaba, me empujaba a creer en mí. Recuerdo una vez, estaba a punto de lanzar un proyecto que me había costado muchísimo trabajo. Un proyecto que había nacido de mi pasión, de mi deseo de crear algo significativo. Había invertido días, noches, incluso meses de esfuerzo, de dedicación, de estudio. Había puesto toda mi energía en él. Pero al acercarse el lanzamiento, los nervios me consumían. Estaba aterrado. Tenía miedo de fracasar. Miedo de que la gente no entendiera mi idea. Miedo de que se burlaran de mí. La incertidumbre me paralizaba.
En esos momentos de duda, la ansiedad se apoderaba de mí. Me sentía solo, vulnerable. Y entonces Kerem apareció. Me llamó. Me preguntó cómo estaba. Le conté mis miedos, mis dudas, mis preocupaciones. Le hablé de la presión que sentía, de la inseguridad que me embargaba. Y en lugar de decirme algo cliché, en lugar de intentar minimizar mis temores, me escuchó. Me escuchó atentamente. Me dejó expresarme sin interrupciones, sin juicios. Y luego me dijo algo que en ese momento me dejó sin aliento. Algo que resonó en mi interior con una fuerza increíble. Hijo, confío en ti. Sé que puedes hacerlo. Tienes todo lo necesario. Y si necesitas algo, aquí estoy. Esa simple frase, ese simple gesto fue increíble. Fue como si me hubieran quitado un peso de encima. Sentí que ya no estaba solo. Sentí que tenía un aliado, un compañero de batalla. Sentí que tenía a alguien que creía en mí, incluso cuando yo mismo dudaba. Y eso, créanme, marcó una diferencia abismal. Ese no fue el único momento en el que Kerem me brindó su apoyo. Fue un apoyo constante, presente en cada paso del camino. Kerem no solo me daba palabras de aliento. También me daba herramientas. Me ayudaba a identificar mis fortalezas y mis debilidades. Me daba consejos basados en su propia experiencia, en su vasto conocimiento. Me hacía preguntas que me obligaban a reflexionar y a tomar decisiones conscientes. Me retaba a salir de mi zona de confort. Me empujaba a ser mejor, a superar mis límites. Me animaba a aprender, a crecer, a no rendirme ante las dificultades. Me enseñó a ver los fracasos no como derrotas, sino como oportunidades de aprendizaje. A ver cada error como un paso más hacia el éxito. Y lo más importante de todo, me hacía sentir que era capaz. Me hacía sentir que yo tenía el control, que yo podía decidir mi camino. Me recordaba constantemente que tenía el poder de crear la vida que deseaba. Su apoyo no se limitó a ese proyecto. Fue constante en cada etapa de mi vida. Cada vez que dudaba, ahí estaba él, recordándome mi valía. Cada vez que me sentía frustrado, ahí estaba él, brindándome su perspectiva y su consejo. Cada vez que conseguía un logro, por pequeño que fuera, ahí estaba él para celebrarlo conmigo. Y no exagero cuando digo que su apoyo transformó todo. Absolutamente todo. ¿En qué sentido? Bueno, primero en mi autoestima. Empecé a creer en mí mismo. Empecé a confiar en mis capacidades. Ya no me veía como alguien que no estaba a la altura. Empecé a verme como alguien con potencial, con talento, con la capacidad de lograr grandes cosas. Dejé de escuchar esa voz interior que me decía que no era suficiente y empecé a escuchar una voz mucho más poderosa, la de la confianza. Segundo, en mis proyectos. Gracias a su apoyo, logré lanzar ese proyecto que tanto miedo me daba. Y no solo eso, sino que fue un éxito. Superó todas mis expectativas. La gente conectó con mi idea, entendió mi visión y me apoyó. Y todo eso, en gran medida, fue gracias a la confianza que Kerem depositó en mí y a las herramientas que me proporcionó. Me enseñó a perseverar, a no rendirme ante los obstáculos, a creer en mi visión. Tercero, en mi actitud ante la vida. Empecé a ser más optimista, más positivo, más resiliente. Aprendí a ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje, no como motivos para rendirme. Aprendí a celebrar los pequeños logros, a agradecer por lo que tengo, a valorar a las personas que me rodean. A vivir el presente con más intensidad. Y finalmente en mis relaciones. Kerem me enseñó el valor del apoyo genuino, de la amistad verdadera. Me inspiró a ser una mejor persona, a ser más comprensivo, más empático, a estar presente para los demás. A escuchar sin juzgar, a dar sin esperar nada a cambio. Me enseñó a valorar a las personas que me rodean y a construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Kerem me mostró la importancia de ser un apoyo para los demás, de creer en sus sueños y de impulsar su crecimiento personal. Me inspiró a ser la persona que yo mismo necesitaba en ese momento. En resumen, Kerem me enseñó el poder del apoyo. El poder de creer en alguien. El poder de estar ahí para alguien. El poder de transformar vidas. Y por eso hoy estoy aquí compartiendo esta historia con ustedes.
Porque quiero que sepan que el apoyo es fundamental para lograr nuestros sueños. Que necesitamos personas que crean en nosotros, que nos impulsen, que nos motiven. Que el apoyo, en definitiva, nos puede transformar por completo. El apoyo no solo nos da la fuerza para enfrentar los desafíos, sino que también nos da la confianza para creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Cuando sabemos que tenemos a alguien en quien confiar, a alguien que cree en nosotros, somos capaces de superar cualquier obstáculo. El apoyo puede venir de diferentes fuentes: amigos, familiares, mentores, coaches, incluso desconocidos que nos brindan una palabra de aliento. Lo importante es saber reconocerlo y valorarlo. Así que si tienes a alguien en tu vida que te apoya, que cree en ti, que te impulsa, valóralo. Cuídalo. Agradécele. Porque esa persona es un tesoro. Es un regalo invaluable. No des por sentado su apoyo, demuéstrale tu gratitud. Y si no tienes a nadie así, no te preocupes. Puedes construir una red de apoyo. Rodéate de personas positivas, busca mentores, busca inspiración en libros, podcasts, vídeos, en cualquier lugar donde puedas encontrar motivación y conocimiento. Y sobre todo, cree en ti mismo. Porque tú también puedes transformar tu vida. Tienes la capacidad de alcanzar tus sueños. Rodéate de gente que te impulse, que te motive, que te haga sentir bien contigo mismo. Busca personas que te inspiren a ser mejor, que te desafíen a crecer y que te ayuden a alcanzar tu máximo potencial. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos visto hoy. 1. La importancia del apoyo incondicional. Kerem me brindó un apoyo incondicional que transformó mi vida. Su creencia en mí, incluso cuando yo dudaba de mis propias capacidades, fue un factor clave para mi crecimiento personal y profesional. 2. Los beneficios del apoyo. Su apoyo me ayudó a mejorar mi autoestima, a lanzar mis proyectos con éxito, a tener una actitud más positiva ante la vida y a mejorar mis relaciones. Me enseñó a creer en mí mismo, a perseverar y a celebrar los pequeños logros. 3. El poder transformador del apoyo. El apoyo es fundamental para lograr nuestros sueños y alcanzar nuestro máximo potencial. Necesitamos personas que crean en nosotros, que nos impulsen y que nos motiven. El apoyo nos transforma por completo, nos da la fuerza para enfrentar los desafíos y la confianza para creer en nosotros mismos. Espero que esta historia les haya inspirado, que les haya dado energía, que les haya recordado la importancia del apoyo y la amistad. Espero que les haya recordado que todos necesitamos, en algún momento, a alguien que nos impulse, que crea en nosotros y que nos recuerde lo capaces que somos. Si les ha gustado el vídeo, por favor, no olviden dejar un like. Eso me ayuda mucho a saber que el contenido les es útil. Comenten qué les pareció la historia, si han tenido una experiencia similar con alguien que les haya brindado apoyo, o qué tipo de apoyo les gustaría recibir. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus experiencias. Saber que estamos conectados y que nos estamos apoyando mutuamente me llena de alegría. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir este mensaje de esperanza y de apoyo. Juntos podemos crear una comunidad de personas que se apoyan y se inspiran mutuamente. Que se animan a perseguir sus sueños y a vivir una vida más plena y significativa. Recuerden, no están solos. Siempre hay alguien que está dispuesto a apoyarlos, a creer en ustedes y a celebrar sus éxitos. Solo tienen que estar abiertos a recibir esa ayuda y a darla a los demás. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, crean en ustedes mismos.